buenas noches nuevamente, amigos televidentes. Ya se encuentra con nosotros, a quienes nos están sintonizando. Tenemos, como habíamos dicho ya en el estudio, al señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, que nos acompaña esta noche para conversar de temas que son para todos nosotros, los ciudadanos de Guatemala, muy importantes. Muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, María Luisa, Emilio, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en Guatevisión cuando estamos a las puertas de presentar el tercer informe de gobierno. Y específicamente por eso era que estábamos anunciándole a nuestra audiencia. Por supuesto, ellos hicieron algunas preguntas que vamos a estar leyendo más adelante. Usted puede entrar a nuestra página de Facebook y hacer algunas otras preguntas que queramos consultar con usted. Algunas ya están en este momento ya preparadas para poderse leer. Pero, señor presidente, quisiéramos empezar con esto. Si pudiéramos hablar de ese tercer año, ¿no? De ese informe que usted va a dar, ¿cuáles serían los puntos que usted destacaría, si pudiéramos decir 3 de ellos en este momento, por favor? Bueno, primero que nada decirles que el tercer año de gobierno fue un año, yo diría, complicado, un año difícil, y sin embargo logramos avanzar en los 3 principales temas. Pero le diría difícil porque repetimos el presupuesto del año 2013, pero el financiamiento lo dieron hasta el 28 de noviembre y eso nos trajo complicaciones. Pero segundo, decirle que a pesar de eso, tuvimos avances en los temas de nutrición, la reducción de la desnutrición, avances en la economía, que creció afortunadamente arriba del 4%, y también en el tema de la seguridad, que siguió la línea hacia abajo en la disminución, especialmente de los homicidios, que estamos hablando de la vida de guatemaltecos. En relación precisamente a, como usted dice, estar a las puertas de entregar este informe, hay evaluaciones que han hecho analistas y que en las últimas de ellas nos recordamos en este momento de la que hace la Universidad Rafael Landívar y miden el desempeño del gobierno y la calificación baja en relación a la del año pasado, un 3.7 de 10 puntos. ¿Cómo ve usted o cómo recibe usted esta calificación de analistas? Bueno, mire, no, lo recibimos y aceptamos nosotros la crítica o las calificaciones que puedan hacer algunos grupos o algunos sectores. Cada quien tiene sus propios puntos de vista. No conozco cuál es la metodología y qué índices toman ellos para hacer estas evaluaciones, pero me imagino que por ser una universidad, me imagino que es una evaluación profunda que han estado haciendo. Yo les vuelvo a decir que efectivamente este año estuvo muy marcado, el año 2014, muy marcado por el tema del financiamiento de la administración. Y ahí obviamente hay cuestiones como la de los hospitales que nosotros no podemos justificarla. Yo no le puedo explicar a la gente, decirle, mire, fue el Congreso el que se tardó en aprobarnos, repetimos esto, no. Llega alguien a un hospital y encuentra cerrado, no lo atienden correctamente y esto se lo cargan directamente al gobierno. Así que un año complejo, pero sin embargo también tenemos avances y el informe, me dicen, yo no he tenido el acceso completo, pero me dicen que el informe de la Universidad Rafael Landívar también reconoce avances importantes en el gobierno. Hay otros sectores que por supuesto se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, la Cámara de Industria considera que en los 3 años de gobierno que lleva el presidente Otto Pérez Molina no se han alcanzado las expectativas que se tenían, principalmente en el combate a la inseguridad, la mejora en la inversión y la erradicación de la corrupción. De acuerdo con el director de la Cámara, la reforma fiscal y el último presupuesto aprobado son los grandes desaciertos de la administración del partido oficial, eso aseguraron. Por ahora, recomienda mejorar las acciones en el último año. Bajo el punto de vista económico, bajo el punto de vista de seguridad, podemos evaluarlo bajo ese esquema. Creemos tal vez un poco que la percepción en términos generales de la población o de los distintos sectores no necesariamente positiva. Creemos que la expectativa era demasiado alta. Han habido ciertos errores en implementación de ciertas acciones. Y el combate a la corrupción, como muy bien lo ha reconocido el presidente, es uno de los temas que tampoco se ha logrado controlar tan fácilmente. Y también creemos que hace falta un poco más en temas fiscales y presupuestales, hacer mucho más transparente. Y también tenemos inquietudes de parte de nuestros seguidores en redes sociales y uno de ellos hace precisamente una pregunta al respecto y dice, hay que recordar también que hay de más de 1000 preguntas que han entrado y por supuesto esperamos muchas más, algunas son repetitivas, pero vamos a hacer una del usuario Jovaya Aguilar, quien escribe que la percepción generalizada sobre la seguridad, salud y educación es que hay un atraso y abandono que se refleja, dice, en saqueos y licitaciones sin protocolo transparentes. Eso es lo que dice este suscriptor, pero bueno,
La pregunta es para el señor presidente. ¿Cómo responde usted a estos señalamientos que hace el licenciado Cepeda y las personas que nos siguen? Bueno, mire, con lo que dice Javier Cepeda, bueno, primero que nada hay que decirle que la economía creció, y creció como teníamos varios años de que no había crecido. Está, según los datos que nosotros tenemos, está arriba de un 4%. Los empleos que llegaron a darse en este año son 166,000 empleos, lo cual es un dato también importante porque es el año en que más empleos se han podido generar. Y esto es porque han habido más inversiones. O sea, lo que nos decía es que han habido pocas inversiones y que las expectativas fueron muy altas. Es cierto, posiblemente las expectativas fueron más allá. Pero el tema de la seguridad es otro tema que tenemos que resaltar, que ha venido descendiendo continuamente. Nosotros recibimos en casi 40 homicidios por cada 100,000 habitantes y estamos cerrando el año con 31 homicidios por 100,000 habitantes. Eso nos coloca, por ejemplo, a la par de Colombia, que es un país que ha hecho una buena labor en el combate a la inseguridad y a la violencia. Nos falta mucho por hacer también, nosotros lo reconocemos. Y en la pregunta que hace el amigo con los temas de educación, de salud, eso está muy vinculado a lo difícil que es explicar que nos quedamos con el mismo presupuesto del año 2013, cuando al año están naciendo casi 400,000 guatemaltecos. Pero no solo nos quedamos con el mismo presupuesto, con el que tenemos que dar la respuesta a la demanda de 400,000 guatemaltecos más, sino que además de eso el financiamiento nos llegó hasta el 28 de noviembre y no completo. Llegaron 2.800 millones de 4.000 millones que nosotros necesitábamos para equiparar al presupuesto del año anterior. Así que esto pues no es justificación, pero es la realidad de lo que nos tocó vivir. Eso nos trasladó a la población la sensación de mala administración, de desorden, porque los hospitales obviamente entraron en huelgas al no tener los insumos, problemas que se agudizaron en la atención de los pacientes, proyectos y programas que no se lograron avanzar, y además de eso hay que sumarle que tuvimos un terremoto en el occidente del país y una sequía prolongada que nos demandó recursos extras que no estaban contemplados en el mismo presupuesto del año anterior. Claro, para algunos, y lo vamos a estar hablando más adelante, para algunos fue como que empezar a decir que los recursos no alcanzaban como que un poco tarde. Como que no se, en el ínterin de que se empezaban a escasear, como que no se hubiera dado ese grito que estábamos leyendo hoy. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Por ahora vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí a su noticiero Guatevisión. Seguimos con mucha más información. Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos visitaron el área de alimentos del Hospital San Juan de Dios por las denuncias de falta de alimentos. Estos pudieron observar la precariedad en la que se encuentran en este momento. Desde las 5 de la mañana, la Defensoría de la Salud y del Consumidor de la PDH realizaron un monitoreo para observar la preparación de los alimentos. Los pacientes, algunos nos indicaban que ellos habían solicitado a sus familiares que les trajeran comida desde el día domingo y el día de ayer también le estaban solicitando. Lo lamentable es que muchas de las personas que utilizan los hospitales del Sistema Nacional son personas que viven en pobreza y pobreza extrema. En la mañana ingresaron algunos productos de donaciones. Dice que hubo una donación, no se sabe de dónde, pero nosotros tuvimos que ir a traer la levadura hasta 1 de julio. Y venimos como a las 12:30, a las 12:30 comenzamos a trabajar. Agradecerle ahí sí que a la gente, ¿verdad? Que ahorita hemos recibido dos donativos. El producto que ellos nos trajeron, una persona, no, ahí sí que ella solo por seguridad dijo que no quería dar su nombre, pero lo que ellos nos trajeron fueron 8 quintales de frijol, 150 libras de gelatina, 200 unidades de té y 252 libras de Protemás. Y por parte de la dirección sí también ya se están empezando a gestionar algunas compras, que es más que todo de verduras, ¿verdad? Para las cocineras, el desabastecimiento continúa. Porque fíjense que lo que se preparó hoy fueron verduras y sopa. Sí que eso se usa más que todo para un complemento de carnes. Los alimentos que la empresa proveedora, frutas y verduras del huerto, ha ingresado al hospital no alcanzan para mucho tiempo. Hay para 2 días, pero mañana ya está confirmado de parte del proveedor que va a ingresar 400 libras de pollo.
Este es el área donde se descargan los alimentos. Como pueden observar, acá hay papas y cebollas, que son algunos de los alimentos que han ingresado el día de hoy. Algunos trabajadores hacen un llamado a las empresas para que continúen realizando algunas donaciones. Sin embargo, la Procuraduría de Derechos Humanos asegura que esa responsabilidad es del Ministerio de Salud. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Compartimos con ustedes y con el señor presidente esa información, es el día a día, y tenemos también preguntas en referentes a la salud. Oscar Velázquez dice, ¿cómo es posible que los trabajadores del gobierno no reciban su pago después de su tiempo? Dice, ya trabajando. Manrique Díaz Mora dice, ¿qué pasa con las vacunas para bebés y niños? Es urgente abastecer hospitales y centros de salud, se pone en riesgo el futuro del país. Y Hostal Totonicapán Miquico escribe, ¿por qué no le pagan mensualmente a los salubristas? Yo trabajo como enfermera y tengo 5 meses sin sueldo. Y esos son ya vivencias de los ciudadanos, señor presidente, que ya la cosa no se queda en números, sino en casos de vida. La realidad de lo que está tocando vivir. Sí, efectivamente, mire, esto vuelve a lo mismo que les platiqué anteriormente. Nosotros le presentamos al Congreso de la República desde el mes de julio para que cuando regresaran del descanso de medio año pudieran entrar a conocer el financiamiento del presupuesto. Sin embargo, como todos sabemos, hasta el 28 de noviembre se aprobó una parte del financiamiento cuando teníamos los problemas que, además de la contención del gasto que se hizo, no fue suficiente para poder atender estas demandas. Los problemas que ahorita están teniendo, yo hablé hoy a las 6:30 de la mañana con el ministro de Salud, con los problemas de alimentos, es precisamente por lo mismo, porque con el dinero que se dio de los bonos está para pago de salarios y entran los pagos de los insumos que estaban atrasados, incluyendo no solo medicinas, sino también alimentos. Pero por los bancos que cerraron para fin de año, se están haciendo esos pagos ahorita. Escuchamos comentarios a ese respecto de que se habían hecho algunas transferencias, pero desafortunadamente no llegan aún, eso es lo que nos dice la audiencia. Y la pregunta también es, si fue falta de dinero, ¿cómo se puede contrarrestar esto en el sentido de presentar, por ejemplo, un plan de ahorro de gasto gubernamental? Porque eso es lo que mucha población demanda también, decir, bueno, está el presupuesto, tenemos uno nuevo ahora. Sí, afortunadamente sí tenemos. Pero también el gobierno no presenta claramente una intención de reducir el gasto. Bueno, mire, primero que nada, quiero decirle, María Luisa, el estado de Guatemala es el estado más pequeño de 167 países que no los estudiamos nosotros, los análisis los hizo el Banco Mundial. Y el resultado es que Guatemala ocupa el último lugar, es el estado más pequeño de los países que estudiaron, y que la carga impositiva es la carga impositiva más baja. Por eso es que, mire, los problemas, por ejemplo, de los hospitales son problemas estructurales. Usted mira, el hospital Roosevelt es un hospital que fue construido en la década de los 50. Son hospitales que tienen ahorita más de 60 años, van para 70 años. No se ha podido renovar esa infraestructura porque ningún gobierno ha tenido los recursos necesarios para poderlo hacer. Lo mismo vamos con la infraestructura de educación. La infraestructura de educación, hay lugares en donde verdaderamente a uno mismo le da tristeza de ver cómo nuestros niños están recibiendo esas clases, pero apenas alcanza la inversión que se está haciendo en educación para pagar a los maestros, pero no para mejorar la infraestructura en educación. O sea, aquí tenemos un problema estructural que nosotros lo hemos dicho, mientras no se mejore la tasa impositiva, que no ha pasado hace 18 años que se firmaron los acuerdos de paz, se pedía que la tasa impositiva llegara a un 12%, apenas estamos cerrando ahorita en un 11%. El promedio de los países que están en vías de desarrollo es un 17-18% la tasa impositiva, nosotros estamos muy por debajo de eso. Mientras no logremos solucionar este problema, van a pasar gobiernos en donde lo que les toca es administrar crisis, administrar los pocos recursos, contener gasto, ver cómo se atienden las principales necesidades de la población, pero decir que vamos a renovar nuestra infraestructura escolar, nuestra infraestructura hospitalaria, yo le diría que estamos en pasos muy lentos para poderlo hacer debido a esa escasez de recursos. Sin embargo, te decía antes de que saliéramos al corte y lo comentábamos acá, frente a nuestra audiencia, el argumento de ustedes es que el presupuesto les faltó.
¿verdad? Así es. Si somos los que menos pagamos impuestos, al menos si hay algo de ingresos, y esos ingresos hay que administrarlos. Así es. Y en el momento en el que yo le comentaba esto de que en las redes se hacía ese comentario también era, ¿por qué no haber hecho o haber empujado para un presupuesto nuevo cuando ustedes tenían, por ejemplo, una mayoría más grande en el Congreso, y no hasta que ya se les están acabando los recursos, cuando ya la gente está muriendo de hambre, cuando no se dan estudios, por ejemplo, como lo que se ve de que no se pueden tener los útiles a tiempo, no se puede tener esta refacción que se les da? ¿Por qué no reaccionar antes cuando se tenía un poco más de presencia en un Congreso que podía estar inclinado hacia ustedes? Bueno, ¿por qué? Le quiero contar, nosotros no el año pasado, 2014, el 2013, que fue cuando no se aprobó el Congreso, nosotros teníamos 54, 55, pero no se aprobó el presupuesto, teníamos 55 diputados. Pero en la discusión de la aprobación del Congreso no logramos alcanzar los 80 votos. Es decir, hubo una oposición que se resistió y que dijo sencillamente no vamos a aprobar presupuesto, y al no aprobarlo, llegar al 30 de noviembre nos quedamos con el mismo Sin embargo, en otras cosas sí tienen consenso, inclusive con el partido de oposición líder, ¿verdad? Y pasan una planadora y aprueban, por ejemplo, cuestiones de otra índole. ¿Por qué no de aquellas que tienen que ver con la vida de la gente, señor presidente? No, mire, eso verdaderamente es una responsabilidad de los diputados en el Congreso, no importando de qué partido sea, porque aquí se tomaron las cosas electorales desde muy temprano. Y afortunadamente este año, ante la crisis que se dio, logramos encontrar un acuerdo para hacer posible que tuviéramos un presupuesto para el último año de gobierno. Y yo creo que eso fue verdaderamente, aún con las críticas que tuvo el presupuesto, que se le incorporaron algunas cosas que hoy la Corte de Constitucionalidad está quitando. Por ejemplo, lo de las ONGs no era algo que nosotros habíamos propuesto. Eso fue incorporado en el Congreso de la República, que nosotros tuvimos que ir aceptando esas cosas en el afán de buscar el acuerdo y tener el presupuesto listo. El Congreso es muy dinámico, muy variable. Hoy tiene un acuerdo con una bancada, mañana ya no la tiene que buscar por otro lado. Máximo en tiempo de elecciones, ¿no? Sí. Lo que sí es cuando se reúnen, cuando hay intereses que vienen de otras bancadas, es en donde se logran los acuerdos más rápido. Lo que sí es una constante es esta noticia que vamos a presentarles y que queremos que nos acompañe usted a verla, porque en los últimos años los hechos criminales en el transporte público se han incrementado. Desde el 2012, que fue cuando el presidente Otto Pérez Molina tomó posesión, entonces se registraban 265 asesinatos entre pilotos y usuarios. De ahí en adelante los datos han ido en aumento. En el año 2013 la cifra se elevó a 319 asesinatos. El 2014 ha sido uno de los más violentos en contra del transporte público, dejando 418 asesinatos. A pocos días de haberse iniciado el 2015 ya van 8 pilotos asesinados y 3 usuarios heridos. Esa es una... golpea mucho ver esas cifras, escuchar esas cifras, y es la realidad de muchas personas que abordan el transporte público todos los días. Mire, nosotros tenemos el año pasado, precisamente a mediados del mes de septiembre, implementamos un programa precisamente para la seguridad del transporte público. Se dedicaron 1.200 agentes exclusivamente a la seguridad del transporte público, porque sabemos que ahí es donde están las principales extorsiones. Lamentablemente no hemos recibido la cooperación, especialmente de los que se denominan los buses rojos. Con el transurbano la situación ha mejorado muchísimo, pero tenemos un déficit ahí que es importante seguirlo trabajando. Eso es algo que constantemente estamos revisando con el ministro de Gobernación, que estamos revisando con el equipo encargado de la seguridad, y a pesar de los datos que ustedes nos muestran, no sé de dónde son los datos que ustedes nos muestran, pero efectivamente el transporte público es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande para lograr dar la seguridad que los usuarios del transporte se merecen. La Procuraduría de los Derechos Humanos es la que nos dio los datos que acabamos de presentar a la audiencia y los que usted acaba de ver, señor presidente. Tenemos de la gente que nos está intercambiando opiniones a través del Facebook. Alguien escribe lo siguiente, y lo leo textual. Dice: Carlos Jara comenta: me gustaría que el gobierno, en vez de darles dinero a los dueños de los buses, se encargara del transporte público y pusieran una institución que responda a los pedidos del pueblo. Nuevos buses con tarjetas para evitar las extorsiones. Ideas, ¿no? Soluciones. Así es. No, y tiene razón, mire, quiero decirles que lo del transporte público pareciera que es una responsabilidad del gobierno central, pero la responsabilidad es de la municipalidad de Guatemala. Nosotros entramos a hacer las cosas, por ejemplo, a dar el dinero del subsidio, porque si no se da el dinero del subsidio, la municipalidad sencillamente lo que va a hacer es subirle la tarifa
al transporte público, y eso ya se imagina las protestas que se podrían dar. Pero nosotros entramos como gobierno central a apoyar a la municipalidad, pero el manejo del transporte público es una responsabilidad directa de la alcaldía de la ciudad de Guatemala, no del gobierno central. Aunque la seguridad sí, digamos, es la seguridad, sí, una promesa de campaña y una necesidad que sigue imperante en nuestra sociedad, porque es la demanda de la población. Totalmente, nosotros creemos que la seguridad además debe ser compartida. Los alcaldes deben entrar también, hay alcaldes que han entrado a trabajar en el tema de la seguridad, no solo la seguridad vial, que es lo que ha hecho en este caso la alcaldía metropolitana, sino también en compartir, y han compartido con nosotros de las cámaras que ellos tienen, algunos videos que nos han ayudado a esclarecer crímenes, pero yo creo que este esfuerzo debe ser mayor entre el gobierno central y la alcaldía, porque es una responsabilidad que al final terminamos compartiendo en la forma de servirle a los guatemaltecos de una buena forma. Vamos a hacer una pausa porque necesitamos hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Continuamos en Guatevisión con esta conversación con el señor presidente de la República, Otto Pérez, y vamos a hablar con él y con ustedes de los problemas financieros que podría atravesar el gobierno durante este año. De los motivos, consecuencias y recomendaciones, hay expertos que se pronuncian, y eso vamos a verlo en la siguiente nota. Sin financiamiento podría quedar el presupuesto de este año si la Corte de Constitucionalidad resuelve en definitiva los artículos amparados. De acuerdo a un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, del impuesto a la telefonía se dejarían de percibir 1.300 millones de quetzales. Los empresarios que se dedican a esta actividad ya habían tomado una decisión previa en devolver cerca de 6 millones de líneas a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Eso hacía de entrada que el valor que está considerado en el presupuesto de cerca de 1.340 millones de quetzales ya era imposible de alcanzar. Además, la brecha fiscal podría ser similar a la de 2014, debido a la poca capacidad de la SAT de recaudar los tributos. Ya el Estado tiene un hándicap, una brecha de alrededor de 1.600 millones de quetzales en materia tributaria. Esos 1.600 millones pueden llegar incluso a 2.500 si se decreta la suspensión definitiva del impuesto a la telefonía. Ante esto, el ICEFI recomendó al gobierno iniciar con un plan de austeridad para evitar los problemas financieros. Hasta ahorita hemos visto prioridades en torno a publicidad, en forma de viajes, o sea, gastos que, si bien es cierto, de alguna forma implican el funcionamiento del gobierno, no son tan necesarios para la población. El gobierno analiza crear nuevos impuestos para cubrir los gastos, pero para el economista, esta medida podría no tener un efecto inmediato de recaudación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, regresamos al tema del presupuesto 2015, la petición de la población de transparencia, de austeridad también, y de ver claramente cómo se va a invertir este presupuesto. Así es. Mire, nosotros siempre hemos dicho cuando hablamos de presupuesto, de financiamiento, de recaudación, dos cosas. Un área es la gestión por resultados, que hemos implementado nosotros, presupuesto por resultados. La otra área es la calidad del gasto. Que la calidad de gasto obviamente implica transparencia y la lucha contra la corrupción, que es una lucha que tiene que hacerse a diario en los diferentes niveles de la sociedad guatemalteca, diría yo, porque cuando se habla de corrupción normalmente se habla del Ejecutivo, pero las evaluaciones, por ejemplo, que nos hacen internacionalmente, abarca los tres poderes del Estado, abarca los tribunales, el Ministerio Público, abarca el mismo Congreso de la República y abarca todas las instituciones y la sociedad guatemalteca. Entonces, si hay alguien que está recibiendo dinero es porque alguien se lo está dando que es fuera del ser un funcionario público. Pero mire, yo le digo, primero, el gran logro para el 2015 es que tenemos un presupuesto, a diferencia del año 2014. Segundo es que las fuentes de financiamiento están aprobadas, aunque alguna de ellas ya tenemos un problema porque la Corte de Constitucionalidad decidió quitar el impuesto de las telefónicas. Esto nos representa, como muy bien lo dijeron anteriormente, un poquito más de 1.000 millones de quetzales. Pero las demás fuentes de financiamiento siguen todavía estando vigentes. Quiere decir que aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante a través de la SAT para, por medidas administrativas que se tienen que implementar, lograr mejorar la recaudación. Si nosotros vemos que el 38% de evasión del IVA es lo que se ha dado
en nuestro país y el 60% de elevación en el impuesto sobre la renta, si la SAT logra modernizarse, logra hacer esfuerzos para bajar esos niveles de defraudación o de evasión que se le hace al fisco, creemos que podemos lograr la recaudación y podríamos estar pues cerca de los 54.000 millones, que es la meta que tenemos para este año. ¿Quién va a liderar la SAT? Mire, ahorita se queda de encargado el intendente más antiguo, que es Omar Franco. Ahora viene el proceso, y el proceso lo que implica es que el directorio de la SAT estudian los expedientes y escogen 3, y de esos 3 me mandan una terna para que yo pueda hacer la decisión de quién va a ser el nuevo superintendente. Yo quisiera que esto fuera lo más pronto posible, porque sí necesitamos desde ya una cabeza que se sienta que esté estable y que pueda impulsar todo lo que hay que hacer en la SAT. De hecho, a manera de comentario, la Cámara del Agro se mostró satisfecha por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que dejó en suspenso estos artículos de manera provisional, 17 de forma permanente y 2 parciales, ¿verdad? Con esto, la Cámara considera que se respeta la ley orgánica del presupuesto. Ahora esperan que la Corte dictamine de manera definitiva. Era lo que usted se refería ahorita, por eso creímos pertinente leerlo, ¿verdad, señor presidente? No tiene razón, mire, quiero decirle, yo hay uno de los artículos, por ejemplo, el de las ONGs, es un artículo que nosotros lo quitamos desde el primer año de gobierno. Como les decía, lo pusieron en la discusión en el Congreso, imagino a los diputados distritales, que son los que les interesa que la obra se agilice en el interior del país. Pero los riesgos eran inminentes, o sea, eso es de uso público, ¿no? Estaba el riesgo de agilizarla, pero con una mala calidad de obra o con la corrupción, que es la tradición que teníamos, y por eso fue que nosotros desde el primer año de gobierno quitamos que las ONGs participaran en este tipo de construcciones. Ahora, a nosotros no nos afecta, porque ya los 3 años los traíamos así. Lo que sí nos afecta es una constancia de certificación de disponibilidad financiera. Este CDF que le llaman, nosotros también lo quitamos, porque el interés era desde el primer año que no se llevara deuda arrastrada, deuda flotante que le llaman, pero nos dimos cuenta de que esto sí causa un problema en la ejecución, porque un ministerio no puede sacar a licitación un proyecto que tenga mientras no tenga el disponible y el certificado de la disponibilidad financiera. Esto sí nos ocasiona un problema, y por eso es que la experiencia de los 3 años nosotros pedimos que se quitara. Por ejemplo, en Covial, si van a sacar una licitación de 200 millones, el Ministerio de Finanzas no le da los 200 millones desde el mes de enero, se los va dando cada mes, se le va dando, y esto le impide. Pero si tuviera solo la certificación de disponibilidad presupuestaria, entonces sí puede agilizar. Eso sí nos afecta, y afecta más que al gobierno, afecta a la población. No había presupuesto, y usted habla de cuestiones de corrupción, ¿verdad, señor presidente? Que lo reconoce, pues, y todo el mundo también se siente golpeado por esto. Sin embargo, y eso era cuando no había dinero. Ahora ya hay un presupuesto, o sea, ya hay más dinero, porque en evidencia, aunque se haya quitado esos 1.000 millones, hay más dinero. ¿Qué medidas específicas para que la corrupción no haga uso de esos recursos, sino que lleguen a la gente, o como algunos opinan, que no llegue a lo que son campañas políticas? Bueno, sí, este año tenemos un elemento importante que usted lo acaba de mencionar, es decir, no solo está todo el trabajo que hay que hacer en la administración pública, sino que además de eso, a partir del mes de mayo entramos en una campaña política que se va a llevar el resto del año. Claro. Nosotros tenemos que ser ahora doblemente cuidadosos, buscar las medidas que se puedan controlar, medidas como las que nos mencionaban ahí también, que les quiero contar que las medidas que él mencionaba el año pasado las venimos aplicando a través de la Comisión de Transparencia y a través de directivas que se sacaron desde la Presidencia de la República. Logramos ahorrar más de 40 millones en el uso de teléfono. Logramos ahorrar 60 millones en el uso del combustible. Pero en la corrupción específica, señor presidente, ¿qué es lo que van a hacer para que ahora que hay más plata, no se la roben? Mire, lo que tenemos aquí, los medios de control son los sistemas de gobierno abierto, los sistemas que están a través de Guatecompras, los sistemas del CIAF, el SICOIN, en donde se puede ingresar, en donde se puede controlar. Le quiero decir que, por ejemplo, la Comisión de Transparencia solo en este año hizo alertas por casi 800 alertas que se le mandaron a los diferentes ministerios, diciéndoles que los procedimientos que estaban llevando a cabo no eran los apegados a la ley, y que se les estaba pidiendo que los revisaran y que los rehicieran. Y para eso entró a accionar
entró la vicepresidencia para ver que se compusieran esas cosas. Ahora lo tenemos que hacer, esto es una cuestión del día a día y en los diferentes niveles, como le decimos, es una conciencia, es una cultura que tenemos que seguir impulsando en Guatemala para lograr que los recursos sean bien utilizados y que sean en beneficio de la población y no en beneficio de alguna persona que termina embolsándose ese dinero. Tenemos que ya prácticamente cerrar la entrevista porque se nos acaba el tiempo en televisión, por supuesto, y sería bueno hacerlo con la pregunta de Marta Contreras, que específicamente dice: ya no se podrá hacer mucho en un año, en el año que viene, en el año, un año electoral además en este año, y dice cuáles serán los resultados que se van a dejar a la población reales. Muy brevemente, señor presidente. Bueno, mire, le quiero contar que el último año, a pesar de lo que nos dice la señora, sí se puede hacer. Y especialmente porque este cuarto año es cuando nosotros deberíamos de tener la capacidad de cosechar lo que hemos venido impulsando en estos 3 primeros años. En el tema de seguridad, nosotros deberíamos de ver una tasa de homicidios que baje al 27 o 28%. Eso pone a Guatemala, por cada 100,000 habitantes estamos hablando, esto pone a Guatemala en otra categoría de la que hemos estado, cuando veníamos del 50, de 40, ahora lo llegamos a 30 y ahora empezamos a bajar a los 27, que es lo que esperamos nosotros cerrar. Con todo lo que se ha venido haciendo en gobernación y las medidas que se han tomado, nosotros creemos que es posible hacerlo. En el tema del Pacto Hambre Cero, del 1.7 que logramos en el 2013, ahorita hay una encuesta que nosotros esperamos esté arriba de 2 puntos menos también, estaríamos llegando casi a 4%, y en el 2015 esperaríamos llegar a 6 puntos, abajo de la desnutrición de la que le encontramos. Y esto le quiero contar, que va a ser histórico, porque por 30, 40 años no se había movido más que 2 puntos, y nosotros en 4 años lograríamos bajar 6, y que la economía siga creciendo, que siga viniendo la inversión y generando oportunidades de empleo. Creo que con eso podríamos cerrar el año 2015 y el periodo de gobierno de una manera, pues si no satisfactoria como quisiéramos, pero sí por lo menos dando resultados para que Guatemala siga adelante. Ok, señor presidente, gracias por su tiempo, gracias por sus respuestas también. Muchas gracias. Nuestra audiencia las ha escuchado, nosotros necesitamos hacer una pausa, pero regresamos con mucho más aquí a su noticiero Guatevisión. Hasta pronto.